Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Una consulta. ¿Cómo les aparece a ustedes en su plataforma? ¿Les aparece Salón 203 o 212? 203, Lick. ¿Y ustedes están en el salón? 203. 203. Bueno, permítame un momentito, vamos a ver. Sí, licenciado, lo único que aparece diferente es que dice S6 y dice de 17 a 19 horas. Ya, perfecto. Como que fuera primera hora, pero el salón se aparece 203. 203, ¿ah? Bueno. ¿Y ya se logró meter, licenciada Astrid? Vamos a ver aquí, vamos a ver. Espérenme, solo le voy a mandar invitación a mi auxiliar. Aquí está. Lick, entré por medio del link que aparecía de la clase pasada porque no. Ahorita le mandé la invitación por correo. Entonces me voy a salir y entro. Vale, perfecto. Luis Calderón, ¿sí está, no? ¿No? Sí, Lick. Bueno. Una consulta, compañeros. Vamos a ver. José Domingo Actuj Chacach, ¿es de aquí, de ese salón, no? Sí estoy asignado a su salón. Es que fíjese que me llegó una notificación que el lunes solo se conectó 5 minutos. No, sí me conecté el periodo. Lo único, sí, como estaba aún en mi trabajo, salí como unos 15 minutos antes de finalizar la hora, pero sí estuve la mayor parte del tiempo. Bueno, pues aquí solo está reportado que estuvo 5 minutos. Donato Miranda. Donato Miranda, ¿no está? ¿Sí? Él solo estuvo 44 segundos, según el reporte que me pasaron. Y el problema es que como ahora hay una nueva plataforma, me mandan la notificación. O sea, por lo menos José Domingo estuvo 5 minutos. ¿Sí? Donato Miranda solo 44 segundos. Y lo peor es que me mandan la nota ahí para que yo tome nota. Aide Ortiz se encuentra. Lick, perdone, Donato Miranda acaba de escribir que no tiene micrófono. Sí, Es sí. que me quedé sin carga, Lick, disculpe, dice ahí en los mensajes. Pero solo estuvo conectado el día lunes 44 segundos. Aide Ortiz estuvo conectada únicamente 30 segundos. Yo no sé si está o no está. ¿Ya? Paula Agustín es de ese salón. No he mencionado a Brandon Guzmán yo, o sí. Bueno, no se preocupe, interrúmpame. Brandon Guzmán. Sí, le escucho, pero usted no lo he mencionado. No, es mi primera clase, licenciada, que todavía tenía problemas de... Estoy hablando del problema de asignación, ¿sí? ¿Cuál era su duda? Que esa es su primera clase. Todos los compañeros. Si tendrán algún grupo de WhatsApp. Si no, eso se establezca, ¿sí? Odwin Cano.
Tampoco. ¿Quiso decir Mindra o si es Miranda? Disculpe. Pues Alejandra solo se conectó 23 segundos, dice, no sé si sea usted. No sé, mi duda porque yo sí estuve durante la clase. Sí, es que el problema es que no, como me llega tiempo se conectan y cuánto tiempo, pero la nueva modalidad, y eso es lo que les quiero decir precisamente, es que hay que poner cuidado porque a mí me mandan la notificación, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Oswin Cano, no sé si se encuentra Oswin Cano, Eric Domingo es, ¿verdad? Castellán Domingo es, tampoco está. Daniel Chamalé, ¿no? Luis Daniel, ¿sí? Vaya, según el informe que me pasaron, solo se conectó 4 minutos. Luis Daniel Gutiérrez, creo que es, o Gutiérrez. ¿eh? Sí. Luis Daniel, ¿se encuentra? ¿No? Ya entiendo por qué es que me pasan el reporte, porque no están, o no están o no se conectan. 13 segundos se conectó. Aide Hernández González se encuentra. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciada. Usted se conectó solo 59 segundos según el reporte que me pasaron. ¿Es cierto o no es cierto? No es cierto, licenciado. Estuve 45 minutos. Qué raro. Les voy a mandar un pantallazo la próxima vez porque pues eso es parte del sistema, ¿va? Gracias. Arixon G, ¿sí? Hernández, estuvo 9 segundos. Entonces, lo que puede pasar es que bueno, no sé qué pasó con eso, pero... ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Lick. Sí, según el reporte que me pasaron, solo estuvo 9 segundos, o sea, solo entró y se volvió a salir. No, Lick, yo subí toda la clase, vi. No sé qué pasaría con la plataforma, pero sí, yo subí la mayoría de la clase. Mayor tiempo, perdón. Bueno, a mí realmente, yo no estoy de acuerdo con clases en línea, por eso, ¿va? Porque, y si ustedes se dan cuenta, a veces pregunto, a veces cuando me entra la duda de si están o no están conectados, y la mayoría de ustedes no conecta su cámara, entonces no sé si están o no están, ¿verdad? Y no estoy de acuerdo con esto de las clases en línea, porque solo se conectan nada más y se ponen a hacer cena, a comer, a cuidar a los hijos o hacer otras actividades. Tienen toda la razón, pero ahora el problema acá es precisamente que ya me mandan los reportes, ¿sí? De cuánto tiempo se conecta cada alumno con su número de carnet, ¿verdad? Y yo creo que si es tema de la plataforma, como dijo el licenciado Hernández, pues no sé cómo poder debatir eso, ¿verdad? Porque ahí está precisamente en la plataforma cuánto tiempo se conectaron. Entonces, pues yo sí me recuerdo que el licenciado Harrison sí, creo que le hice un par de preguntas por ahí y sí respondió, pero que solo que en esos 9 segundos me haya contestado y se haya salido, pero sí es un poco complicado eso. Y el tema es que hay que poner cuidado porque ahora pues están siendo controlados y notificándonos a nosotros el tema de cuánto tiempo se conectan, ¿verdad? Sí. Bueno, era nada más una información que yo les tenía. Y hay más, hay muchos más, pero dije yo solo les voy a hacer la observación y voy a copiar a los compañeros que están al principio del informe que me mandaron, ¿verdad? Ya, no sé si alguien tiene alguna duda. Licenciado, disculpe, tal vez el reporte que le mandaron sí es de la reunión, como no sé si
recuerda que tuvimos problemas de conexión, entonces tal vez es de las reuniones pasadas, porque al menos yo me conecté como a 3 reuniones y decían que esa reunión no era, entonces me salía y volvía a ingresar. Sí, esa fue la justificación que yo di, precisamente, y que me habían mandado los links cruzados, ¿sí? Me mandaron, por ejemplo, el link de ustedes, me lo mandaron a primera hora, ¿ya? Entonces, ahí fue donde fue la equivocación. Entonces, yo tuve justificación para decir, miren, el problema de los compañeros fue que ingresaron, en el caso suyo, por ejemplo, ingresaron y usted se dio cuenta que le habíamos mandado por correo el link, ingresó, se salió y se metió por el link, ¿va? ¿Ya? Esa fue la justificación que yo di. Yo no soy ingeniero en sistemas, pues, ¿verdad? Yo soy abogado, entonces los defendí de esa manera. No sé si bueno, ya no me dijeron nada, pues solo me dijeron, mira el reporte. Le dije, fíjense, tuve problemas con el link. Algunos compañeros se metían y se volvían a salir porque el link era el equivocado. Cuando ellos ingresaban, se metían a la otra clase del otro curso. Ahí, no sé si fue así o no fue así, pero ahorita ya quedé grabado, ¿ya? Entonces, yo para ver eso, como usted dijo, esa justificación fue la que dije, ¿va? Ahora vamos a ver el reporte de esta sesión, cómo es que me lo mandan mañana o más tarde, ¿no? De cuánto tiempo es que se conectan, ¿ya? Es una observación, a mí como les digo, no voy a estar atrás de usted, yo creo que ya están en la universidad, si se conectan, no se conectan, si ponen atención o no, sí, 5 minutos, pero ahí sí hay unos hasta de segundos, ¿verdad? Que solo entraron y se volvieron a salir, ¿ya? Pero, bueno, estamos entonces, solo era una observación nada más que de esto, que ahora ya están informando de cuánto tiempo se ingresan los compañeros a la sesión, ¿no? ¿Sí? Ese era lo que les quería comentar y hacerles la observación nada más. Ya. Vamos a ver, así como ahorita, solo tenemos 51 ingresados. ¿Sí? Y tenemos bastantes compañeros que no han ingresado, pues. ¿Ya? Pero bueno. Bueno. Licenciada Alejandra. Licenciada Aide Hernández, perdone. ¿Dónde nos quedamos en la clase pasada? ¿Qué fue lo que vimos de último? Buenas noches, licenciado. Buenas Y noches. fíjese, licenciado, que precisamente yo me desconecté a las menos cuarto, por eso le comentaba que solo estuve 45 minutos. ¿Pero qué vimos en la clase? O sea, Eran las preguntas sobre el derecho mercantil, con qué se relacionaba. Parte de eso fueron las preguntas que estuvieron dando durante la clase. nunca hablamos de relación con el derecho mercantil. Donde estuvimos dicho que se relacionaba con el derecho privado y el derecho público. Ya. Licenciado Alex Herrera, por favor, ¿podría ayudar a su compañera? Porque creo que sí no estuvo en la clase. ¿Sí? Por Sí, buenas favor. noches, licenciado. Buenas Por lo noches. último que nos quedamos fue por las características del derecho mercantil. Las características, licenciada Aide, no es relación con otros derechos, sino que, y también el derecho privado y el derecho público no es una relación que tenga el derecho mercantil. El derecho mercantil precisamente es una rama del derecho privado, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya? Gracias, licenciado Alex Herrera. Licenciado Joaquín García, vamos a ver. Buenas noches, licenciados. Buenas noches. Yo me acuerdo que nos quedamos en el comercio en la Edad Antigua hablando de los persas, los Muy bien. fenicios y los griegos. Perfecto, muchas Por gracias. esa parte nos quedamos. Sí, o sea que el licenciado Herrera también se salió junto con la licenciada Aideno. ¿Estamos de acuerdo, licenciado Herrera? ¿O seguimos con las características todavía? No, licenciado, totalmente de acuerdo. No recordaba que habíamos hablado sobre las monedas de la Edad Antigua.
Muy bien. ¿Está de acuerdo, licenciada Aide, o retornamos otra vez al privado y al público? De acuerdo, licenciado. Bueno, muchas gracias. Bueno. Haciendo un resumen de lo que vimos y lo que de lo que platicamos, precisamente lo que decía el licenciado García, del comercio de la edad antigua, ¿verdad? Sí, hablamos de los persas, hablamos de los fenicios, hablamos de los griegos. Licenciada Alejandra, perdone, ¿podría darme usted cuál fue la importancia en la historia de la Edad Media, del comercio de la edad antigua, de los persas? Licenciada Alejandra, Mindra, eso, ¿no? Silic. Muy bien. Díganos. La estamos escuchando. Me dijo la importancia de los persas, ¿verdad? En la edad antigua. Correcto. Tal vez ellos, su importancia fue que por sus inventos y su cultura. No, los persas, la importancia del comercio en la edad antigua de los persas precisamente era porque formaron ellos el comercio terrestre, ¿verdad? Sí, licenciado Enrique Jesús Palma, dígame. Su importancia es porque fomentaron el comercio asiático y las seguras comunicaciones por tierra. Muy bien. Que era lo que decía. Perfecto. ¿Sí? ¿Está de acuerdo, licenciada Alejandra? Sí, licenciado. Bueno. Benavente Morales. ¿Podría hablarnos de los fenicios? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Háblenos de los fenicios. ¿Cuál fue la importancia? Los fenicios. Su actividad marítima y comercial. Muy bien. Licenciada Damaris Bonzón. ¿Se encuentra? Licenciada Damaris Bonzón. Alguien me acaba de levantar la mano ahorita y me la bajó. Sí, Yo, licenciado, buenas noches, disculpe. Es que fíjese que estoy anotando lo que se estaba diciendo, pero ¿será que me puede repetir la pregunta que...? Eso ya lo vimos en la sesión pasada. Ahorita solo estamos viendo un resumen. ¿Sí? ¿Usted estuvo en la sesión pasada? Sí. Vaya, eso ya es... Sí, lo que pasa es que estoy anotando todo, entonces... Y no anotó... Solo no escuché lo último que dijo, es que sí, escuché que dijo importancia de los y escuché la respuesta, pero no escuché de importancia de qué. Eso nada más. Gracias. ¿En la sesión pasada no copió? Sí, licenciado, pero estoy volviendo a anotar. Pero está bien, muchas gracias. Pues yo estaba hablando de la importancia de los fenicios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ahí estamos? ¿O qué más necesitaba? Que el compañero dijo que la actividad... Eso, licenciado, únicamente no había escuchado fenicios. Muchas gracias. Fenicios es. Eso. Mil gracias, licenciado. Bueno, para servirle. Licenciada Damaris Monzón, ¿se encuentra o no se encuentra? Eso aprovecho yo también de una vez a tomar lista, ¿sí? Y vamos haciendo un resumen, pues a veces se pone tedioso, a veces se pone, como pregunta y todo, pero eso nos ayuda también a estudiar, ¿verdad? A hacer un resumen de lo que estábamos viendo y me ayuda a mí a pasar lista precisamente, ¿verdad? Licenciada Damaris Monzón, no se encuentra, ¿sí? Daniel Eliseo. Dan Eliseo. Sí, Dan Eliseo, es verdad. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ya, háblame usted de los griegos. Los griegos generaron el uso de moneda acuñada, licenciado. Muy bien, perfecto. Bueno, Dori
Lucinda Buenas noches, Caray. licenciado. Sí, buenas noches. Dígame los romanos. ¿Puedo hablarme de los romanos? Los romanos construyeron rutas comerciales terrestres y marítimas, licenciado. Esas ya estaban construidas. Los persas hicieron las rutas terrestres y los fenicios las rutas marítimas. Sí, pero permitieron transportar productos a largas distancias. Ya. Muy bien. ¿Quién levantó la mano? Enrique de Jesús Palma, creo, ¿no? Bueno. Dulce Escobar, dígame. Buenas noches, Buenas establecieron mercados y las ferias, ¿no? Sí, fueron los creadores del mercado de las ferias. Fui licenciado de Jesús Palma. Bueno, iba a comentar eso mismo que comentó la compañera de los mercados y las ferias, que dice que son las que perduran hasta nuestros días, o sea, el comercio a veces informal, por decirlo así, que nosotros conocemos. Muy bien. Licenciado Velázquez, usted tiene todavía levantada su mano. ¿Quiere contestar o quiere ampliar lo que hicieron los romanos? No, licenciado, perdón. No, supongo que no la bajé, disculpe. ¿Te mande? No, supongo que no la había bajado, disculpe, no tengo nada que decir. Aprovechando que tomó la palabra, podría ampliar lo de los romanos, por ejemplo. Pero creo que lo que comentaron los compañeros fue todo lo que hablamos en la clase. Establecer los mercados, las ferias y pues que aún en nuestros tiempos todavía existe lo que es el comercio. Creo que no tengo nada más que ampliar al respecto. Vamos a ver, licenciado Calderón. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. También los romanos se empezó a usar la moneda acuñada con la efigie del emperador Tiberio César. Muy bien, perfecto. Revistieron la importancia también del derecho mercantil. Excelente. Y también el actio incitoria, que permitía reclamar al dueño un negocio mercantil en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Perfecto. Es donde se comienzan a generar las figuras jurídicas, ¿verdad? A través de lo que usted acaba de manifestar ahorita, el derecho de la persona que estaba vendiendo y el derecho de la persona que estaba comprando. ¿Sí? Es correcto, licenciado. Muy bien. Gracias. ¿Estamos? ¿Alguien más quiere ampliar? ¿Ninguno? Bueno. Veo que por lo menos más del 50% de los que se les hizo las preguntas estuvieron pues con sus anotaciones, como dijo el licenciado Velázquez ahí, ¿sí? Con lo que vimos en la clase pasada. Bueno, ahora nos toca el comercio en la Edad Media, ¿no? ¿Sí? Luego de establecer y de ver y estudiar lo que pasó en la Edad Antigua, viene la Edad Media. Estoy hablando de estas edades, de la Edad Antigua y la Edad Media, de hace muchos años, es más, de hace siglos, que tuvieron su participación o tuvieron su apogeo en un momento de la historia del mundo, ¿verdad? ¿Sí? Hay algo muy importante que yo quiero comentarles, tal vez no va relacionado al tema de la Edad Media, pero es importantísimo, es que el ser humano, en su mayoría, pues que es un poco el porcentaje, ¿va?, que hay, no nos gusta escribir, ¿va? ¿Sí? ¿Ya? No nos gusta escribir. Por tal motivo, no dejamos plasmado lo que es la historia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hablamos de la edad antigua, hablamos de la edad moderna, hablamos de la edad contemporánea y la edad media. Sin embargo, en estas edades, prácticamente se debería llamar mucho la atención
el tema de la historia de nuestras culturas, como son los mayas, los aztecas, los incas, los incas, ¿sí? Porque ellos fueron prácticamente uno de los propulsores del comercio, ¿verdad? ¿Sí? A través del trueque, a través de las transacciones que hacían entre diferentes razas, ¿ya? Que eso prácticamente es muy poco lo que hay escrito, sino que al contrario, ¿va? Tenemos escrito la edad antigua, esto de la formación de la moneda, ¿sí? De cómo ellos formaron sus vías terrestres y esto se le atribuye precisamente a los persas. Pero ¿qué pasaba con nuestras razas, ¿verdad? ¿Sí? Los mayas iban establecían diferentes relaciones de comercio con los aztecas, con los cachiqueles, con los mames y todo. Pero eso no hay, es muy poco lo que está escrito. Entonces, prácticamente los libros nos enseñan más porque hay más formación o más historia o plasmado en letra, precisamente esas épocas, ¿ya? ¿Verdad? Pero nosotros tenemos una amplia riqueza histórica, ¿verdad? Que se debería de comenzar a escribir y a través de investigaciones. Tenemos muy pocos profesionales que son arqueólogos, que son sociólogos y que deberían de comenzar prácticamente a escribir sobre esto, lo poco que tenemos de la historia de nuestra cultura y de nuestras razas es limitadísimo a leer a los romanos, a leer a los persas, a los griegos, ¿verdad? De cómo ellos conquistaron grandes imperios en Europa y parte de África y Asia. Pero en la edad antigua, porque al mismo tiempo que se iban formando y se iban creando las diferentes relaciones comerciales, ellos precisamente comenzaron a desarrollarse pero al mismo tiempo, ¿sí? Comenzaron también los problemas, ¿verdad? A través de los piratas, los famosos piratas que asaltaban los búnkers o los barcos, ¿verdad? En el mar, que se le llaman piratas, a los asaltantes o las personas que actualmente delinquían en esos tiempos, ¿sí? Y asaltaban las naves marítimas, ¿sí? Entonces hubo una gran necesidad en la edad antigua, porque ya las pérdidas estaban muy grandes de los comerciantes. Entonces, en la edad antigua, o en la edad media, que surgen los piratas en la edad antigua, y en la edad media hubo una gran necesidad por parte de las grandes cooperativas o grandes comerciantes o capitalistas de organizarse. Por tal motivo, ¿sí? En la edad moderna, en media, perdón, ¿sí? Se organizan y comienzan y surgen las asociaciones comerciales y trust, T-R-U-S-T-S, ¿va? Que fue una de las características principales de la Edad Media. Pues, ¿qué? Porque en la Edad Media había una característica muy especial, que el sistema feudal era el que estaba en su propio apogeo, ¿sí? Entonces, los estados feudales comenzaron a proteger a estos grandes corporaciones, grandes comerciantes, y se organizaron para precisamente protegerlos, ¿verdad? Entonces todos tuvieron la necesidad de organizarse a través de asociaciones o de cooperativas comerciales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Estamos hablando, imagínense ustedes, de una edad media, ¿sí? En esos países, esas grandes potencias que ahora vamos a ver cuáles son, pues prácticamente está muy desarrollado el sistema capitalista. Aquí en Guatemala, en algunos lugares, en algunas comunidades donde prácticamente no llega la ayuda o no llega la comunicación del Estado, todavía nos encontramos casi en época feudal, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes van a la costa, miran
las grandes fincas, hay cafetaleras o de caña, en donde todavía se maneja el sistema feudalista, ¿verdad? Sí. En donde el pago del campesino va a ser una parte con raciones alimenticias como son maíz, frijol, azúcar, ¿sí? Y la otra parte es en papel, ¿va? En moneda, ¿ya? Pero todavía se marca mucho ¿cómo se llama? Que las mismas fincas tienen sus tiendas proveedoras del producto y que el campesino gasta en la misma tienda. El licor, ¿va? Por ejemplo, los campesinos pues, compran licor ahí y entonces, como no les alcanza la quincena, tienen que ir con el famoso cuadernito, entonces ya no reciben nada. Es un sistema prácticamente feudal, ¿verdad? Sí, el que todavía está en algunas de nuestras comunidades. O sea, ni siquiera hemos llegado a, a cimentar el sistema capitalista de una forma general, a nivel general, ¿verdad? En esta época de la Edad Media, pues prácticamente ya no se comienzan a organizar los grandes países, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los estados que estaban comienzan a defender a las estructuras o a las organizaciones creadas en ese tiempo precisamente para poder combatir la delincuencia, a ver sus pérdidas que tenían. Estas corporaciones de oficios e industrias, ¿sí? Protegidas por los estados, también estancaron el comercio. Lo estancaron, ¿por qué? ¿Sí? Debido a los peligros del transporte marítimo y terrestre, ¿va? ¿Sí? Entonces ya prácticamente se estancó, porque nave que salía al mar, a diferente país, pues era atracado por los piratas, ¿va? ¿Sí? ¿Ya? Prácticamente ya la gente no quería perder su producto, o sea, que se lo robaran en el mar, sí, prácticamente era una pérdida. Entonces, ahí en esa época se estancó mucho el comercio marítimo, ¿ya? Por tal motivo tuvo la necesidad de organizarse y que los estados comenzaran a proteger a estos grandes comerciantes, ¿verdad? Para poder desarrollar la economía de sus países. Con la transformación política de la villa en ciudad en el siglo XI, el comercio y la industria recibieron gran impulso, que se afirmó con el establecimiento de las asociaciones comerciales o las corporaciones que se regían por sus estatutos, ¿verdad? Imagínense ustedes, desde el siglo XI ya se instituyó lo que eran las asociaciones o las corporaciones, ¿verdad? Comerciales, que ahora prácticamente esas asociaciones solo lo único que cambiaron fueron nombres, ¿verdad? Sociedades anónimas, sociedades de comanditas simples o sociedades de responsabilidad limitada, que las vamos a ver más adelante, y a través también de las grandes corporaciones, ¿verdad? Estamos hablando que ya en el siglo XI, hace muchos años y muchos siglos, ya se mencionaban precisamente estas instituciones, ¿verdad? Que las asociaciones o las grandes corporaciones, que se regían por sus estatutos, ¿verdad? Cuando hablan de regirse por sus estatutos, precisamente la creación de las sociedades anónimas, ¿verdad? Que dentro de la creación de las sociedades anónimas, lo que va a regir es sus propios estatutos, ¿verdad? Que tienen derecho todos los socios, ¿sí? Y sus obligaciones también, ¿verdad? A través de los estatutos. Es un derecho netamente privado, ¿verdad? ¿Ya? Las corporaciones comerciales idearon en la Edad Media, ¿sí? La institución de los cónsules, ¿verdad? La institución de los cónsules, ¿por qué? Porque estas corporaciones, ¿sí? Pensaron que era importante hacer normas, ¿ya? O hacer derecho, ¿sí? A nivel universal. O sea que el comercio iba a estar regulado generalmente con sus derechos y obligaciones en casi todos los países. Pero ¿cómo lo iban a hacer ellos valer? ¿Va? A través de la creación de los cónsules, se llama, ¿va? ¿Sí? Que tenían la misión de juzgar
y decidir sobre los conflictos suscitados entre los miembros de tales corporaciones. El decir eso que les acabo de mencionar, en la actualidad podría ser un árbitro, ¿verdad? ¿Sí? Un juicio de arbitraje internacional, ¿verdad? Donde se discuten ciertos desacuerdos en el comercio, ¿sí? A través de un árbitro internacional, ¿verdad? Prácticamente se da la misma figura o las mismas funciones de los famosos cónsules, ¿verdad? Que venían a decidir sobre los conflictos suscitados entre los miembros de tales corporaciones. Por ejemplo, ¿sí? El licenciado Dan, ¿sí? Es dueño de una empresa o representante legal de una sociedad y tiene un conflicto con el licenciado Calderón, que es de otro país y que también pues tienen una relación comercial y hay un conflicto, ¿verdad? Dentro del contrato ustedes decidieron someterse a un árbitro internacional. Entonces van con un árbitro internacional porque son temas relacionados al comercio, ¿sí? El cual va a decidir. Esa es la figura que ejercían en ese tiempo los famosos cónsules, ¿verdad? ¿Sí? Pero como ustedes dos decidieron someterse a un árbitro internacional, si hubiera algún desacuerdo en su relación comercial, por tal motivo son parte de esa corporación o de ese negocio comercial y los dos precisamente permiten que un árbitro decida sobre el conflicto. Prácticamente la misma figura que se desarrolla en la Edad Media a través de los cónsules, ¿verdad? ¿Sí? A medida que comienza a incrementarse el comercio marítimo en la Edad Media, ¿sí? Crece la necesidad de que éste fuera regido por normas especiales. Y entonces decidieron en esa edad que los distintos países crearon, ¿sí? Comenzaron a crear precisamente ya un derecho más formal, ¿sí? O unas normas más especiales que venían a normar, valga la redundancia, el derecho comercial o el derecho mercantil, ¿sí? Para todos los comerciantes. En Francia, por ejemplo, ¿sí? Ellos establecieron sus leyes especiales a través del Consulado del Mar y los juicios de Olerón, que eran recopilaciones del derecho marítimo, ¿sí? Ellos ya comienzan a normar más con sus leyes más especiales que iban a regir precisamente las relaciones francesas, aplicables a los puertos del Mediterráneo. O sea, Francia vino, creó sus normas, ¿sí? Que iban a regir a través de todos los conflictos o de todas las personas que transitaban por el mar Mediterráneo. Y los puertos, por supuesto, del Atlántico, respectivamente, ¿va? ¿Sí? Fueron creados durante los siglos XII al XIV. Durante esos 2 siglos, en todo el mar marítimo, el mar Mediterráneo y los puertos del Atlántico, lo que regían eran las leyes especiales que habían creado el territorio francés, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? A través de su consulado del mar. O sea, todo lo que pasaba en el mar Mediterráneo y en el mar del Atlántico era dilucidado a través del consulado del mar y los juicios de Olerón, que eran normas francesas. Bueno, nos vamos al mar Báltico. Y los peligros de la navegación ocasionados por la piratería dieron origen a las ligas y asociaciones comerciales. Eso nos vamos de otro lado con el mar Báltico, ¿sí? Contra los ataques de los piratas y señores feudales, entre las ligas se mencionan la del Rin, la Suabia y la Hanseática, ¿sí? Estas normas fueron creadas precisamente para regular y proteger a todas las personas que circulaban por el mar Báltico. Esta última, que es la Hanseática, llegó a reunir más de 100 ciudades, imagínense ustedes, ¿no? Se pusieron de acuerdo 100 ciudades, aunque todo el derecho mercantil, ¿sí? O el derecho o el comercio iba a ser normado precisamente por estas normas, ¿verdad?
¿sí? Y esta norma de la hanseática llegó a normar durante 100, bueno, no a normar, llegó a normar en 100 países o en 100 ciudades en el año 1241. En España, bajo el poder de los árabes, se creó el fuero juzgo y el privilegio general de Aragón, que fueron importantes reglas para el comercio durante el siglo XIII. En Inglaterra se emitió la Carta Magna de Juan sin Tierra y la Carta Mercatoria en los años 1215 y 1283 respectivamente. Todo eso, si ustedes se dan cuenta, prácticamente llama la atención cómo fue que fueron ellos creando ya estatutos jurídicos para normar toda la relación en las diferentes ciudades. Y había diferentes normas para los mares, ¿verdad? Bien, pudimos observar el mar Mediterráneo y el Atlántico se regía por una norma creada por Francia y el mar Atlántico se regía por 3 normas que prácticamente venían a fortalecer todas las relaciones y a protegerse en contra de los piratas y los pillajes que existían precisamente en los mares, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre esto? ¿Ninguna? Licenciado, yo no entendí la palabra que dice de las asociaciones comerciales y trust. Y trust Ajá. era el nombre que se le daba en esa época a las corporaciones o a las asociaciones, ¿verdad? Eran denominadas asociaciones comerciales o grandes corporaciones o asociaciones trust, ¿verdad? Que es lo mismo, ¿sí? Se organizaban ellos es como ahora las grandes corporaciones, ¿verdad? Corporación BI, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tiene Corporación BI? Yo no sé, alguien trabaja en el BI ahí, pero me figuro que tiene, ¿qué? Seguros del Roble, tiene Bancos BI, tiene seguros, bueno, seguros del Roble, ¿qué más tiene? Tiene, bueno, ahora tienen, creo que son dueños de los hospitales estos de La Paz. Bueno, son grandes corporaciones, por ejemplo, los Castillo, ¿verdad? Los Castillo de cervecería, ¿verdad? Sí, tienen la cerveza, tienen Encaparina, tienen no sé qué, son corporaciones muy grandes que ellos se organizaron y crearon sus corporaciones para protegerse entre ellos mismos, ¿verdad? Sí. Sí, licenciado Velázquez. Ah, ya entendí. Gracias, licenciado. Bueno, licenciada García. Lick, disculpe, yo tengo una duda. La norma, no sé si estoy en lo correcto, si no me corrige, por favor. La norma hanseática que dijo usted que reunió a más de 100 ciudades, forma parte de estas 3 normas que usted acaba de decir, ¿no? No, no forma parte de las 3 normas, es una norma de las 3, ¿sí? Hablamos de las 3 normas, que era precisamente la del RIN, la del RIN es R, H y N, ¿sí? ¿Ya? La de Suabia sería, ¿va? S-U-A-V-I-A, Suabia, ¿sí? Y la hanseática. Esas tres, ¿sí? Normas o especiales eran las que se desarrollaban en el mar Atlántico, ¿sí? Gracias, Lick. No estaba fuera, era una de las 3. Lo que pasa es que esta norma que usted me está diciendo ahorita es la más grande, es la que se llegó a fortalecer y normó en 100 ciudades el derecho el comercio, ¿no? ¿Sí? El derecho mercantil, que lo conocemos así en la actualidad. Estas 100 ciudades eran normadas por esta norma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si cualquier incidente en la relación comercial pasaba en los mares del Atlántico, prácticamente todo esto se iba a dilucidar
a través de estas normas, que es de la ANSEATICA, ¿va? ¿Ya? Llegó a reunirse en más de 100 ciudades. Es bastante grande. Por ejemplo, en, no sé, en todo el Atlántico, ¿sí? Se prácticamente regía esta norma especial, ¿verdad? Ya, si usted agarraba, por ejemplo, por el mar Mediterráneo, usted sabía que ahí se tenía que ir por la norma francesa. Ya, usted decía, bueno, voy a llevar producto a un país, pero tenía que utilizar el mar Mediterráneo, pues prácticamente usted sabía que cualquier incidente usted iba a ejercer o iba a entrar a conocer las normas del Consulado del Mar o los juicios de Olerón, ¿ya? Pero si usted agarraba por el Atlántico, sabía que cualquier ciudad que a usted pudiera tener algún problema, aplicar alguna norma, se iba a desarrollar a través de estas 3 normas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Este, Los Sí, saqué de la gracias. duda, ¿no? Sí, bastante. De hecho, me aclaró más el tema de las 3 porque no había notado las primeras 2, la del RIN y la de Suavía. No sé si es Suavia o Suavía, pero muchas gracias, Lick. Bueno, perfecto. Bueno. Así es como se desarrolló todo en la época de la Edad Media, ¿va? ¿Sí? Pero recuérdense ustedes que prácticamente quien trajo todo el comercio, bueno, la justificación, ¿verdad? Que la vamos a ver en la Edad Moderna, ¿sí? Que le dio la justificación a España para venir a descubrir nuevos mercados, precisamente no podía faltar, ¿verdad? Sí, que es el nombre de España, ¿va? Pero España no actuó solo, sino que tuvo la necesidad de aliarse, ¿sí? Con los árabes, ¿va? ¿Por qué? Porque los árabes tenían el control de todo, ¿va? ¿Sí? A través de sus conquistas. Entonces, prácticamente España se alió con los árabes. Y entonces, y España y los árabes se creó el fuero juzgo y en el privilegio general de Aragón, que fueron importantes reglas para el comercio durante el siglo XIII. Y en Inglaterra también no se podía quedar atrás, ¿va? Siendo una gran potencia Inglaterra, se emitió la Carta Magna de Juan Sin Tierra y la Carta Mercatoria, ¿va? ¿Sí? Hasta ahí terminaríamos nosotros con la Edad Media, ¿sí? Bueno, ahora nos vamos a la Edad Moderna y Edad Contemporánea. Yo creo que revisando realmente a lo que establece nuestro curso, ya la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, a través del desarrollo del ser humano que viene constantemente cambiando, ya la Edad Moderna y la Edad Contemporánea podríamos aplicarla un poquito más a la Edad Media, ¿va? ¿Ya? ¿Por qué? Por los plazos y los tiempos, ahí se van a dar cuenta ustedes por qué. La Edad Moderna, pues después de las grandes expediciones marítimas de los españoles, ¿va? Los famosos españoles, imaginen ustedes, bajo el poder de los árabes, ¿qué pasó? ¿Qué le tocó a España? Abrir nuevos comercios, ¿verdad? ¿Sí? Y las expediciones que mandaban, y los portugueses y los holandeses, ¿verdad? Que sus países fueron reducidos a nada, prácticamente, ¿va? A través de los grandes peleas que se daban en Europa, y entonces ellos necesitaban expandir, porque eran saqueados a cada rato, ¿va? ¿Sí? Llegaban un país, los conquistaba, se llevaban toda su riqueza, entonces dijeron, bueno, lo que nos toca a nosotros hay que hacerlo, nosotros lo podemos hacer, ¿va? Y descubramos y, 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 y conquistemos nuevos territorios con la excusa de ampliar su comercio, ¿verdad? A partir del siglo XV, imagínense ustedes, la economía europea floreció con el comercio que abrieron las grandes rutas descubiertas por destacados. ¿Ya? Eso me llamó mucho la atención porque ellos comenzaron a fortalecerse y vieron que las rutas marítimas de abrir nuevos comercios era precisamente que fortalecía la economía de los países. No se imaginan ustedes cuánto, ¿sí? Es lo que nos tiene a flotes a muchos países, ¿verdad? Su ruta marítima. Por ejemplo, Guatemala tiene una gran bendición. ¿Por qué? Porque tenemos entrada al Pacífico y tenemos entrada al Atlántico.
lo hemos perdido un poco. Hace pocos años, poquísimos años, ¿sí? En Guatemala se hizo un proyecto de hacer un canal terrestre para que los productos no pasaran precisamente por el canal de Panamá. Es muy caro pasar por el canal de Panamá. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a desembarcar en Guatemala, vamos, por ejemplo, si es el Pacífico, sea el Atlántico, montaban su mercadería a través de contenedores, atravesaban toda la ciudad y iban a embarcar, ya sea el Atlántico, por ejemplo, si llegan al Pacífico, aquí al puerto Quetzal, ¿sí? Desmontaban su mercadería, ellos hacían el paso por la vía terrestre y iban a poner su mercadería a Puerto Vares o al puerto Santo Tomás, ¿ya? Te salía muchísimo más barato que tirarlo por el canal de Panamá, ¿sí? Esa era la idea. Entonces vino un país asiático y financió la ruta que va aquí por el Atlántico, ¿verdad? Sí, toda esa ruta que ustedes observan ahora de Sanarate, de San Agustín a Cazahuastlán, que llega hasta Guastatoya, era parte del proyecto y ellos cumplieron porque sí hicieron la carretera. Esa carretera no la hizo Guatemala, esa carretera fue donada, ¿ya? Y se inauguró y todo, y ahí está la carretera bien bonita. Es por este país que vino y regaló esa carretera. Es que ustedes miran una carretera ahí con 2, 3 carriles, pues, y bien hecha, ¿ah? ¿Sí? ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Guatemala incumplió, ¿sí? Porque pues, vino el gobierno que estaba en esa época y dijo, bueno, está bien, yo voy a seguir construyendo la carretera que ustedes nos están regalando, pero yo voy a poner mi empresa, ¿va? ¿Sí? Entonces vinieron estas personas y dijeron, no, nosotros queremos seguir construyendo en Guatemala, pero nosotros vamos a decir quién lo va a hacer y bajo qué directrices se van a hacer, ¿ya? Porque sabían que si daban el dinero, lo que iba a pasar es que se iba a desaparecer, ¿verdad? Esa fue la idea del país. Entonces dijo, no, señores, disculpen, pero ya no los apoyamos. Y ese proyecto se fue a Nicaragua, el canal terrestre, ¿sí? Ya no construyó en Guatemala ese país, sino que dijo, bueno, vinieron los nicaragüenses y dijeron, vénganse para acá con nosotros, ¿verdad? Nosotros se los damos. Nosotros les damos permisos para atravesar. Y entonces aquí se quedó el proyecto ni siquiera al 20%, porque la idea era fortalecer un famoso que ustedes escuchan a cada rato cuando hay campaña electoral, del famoso periférico metropolitano, pues, ¿verdad? Que la carretera la iban a construir desde el puerto, del puerto Quetzal, iba a pasar todo el periférico metropolitano a través de todos los municipios sin entrar a la ciudad, iban a caer allá al Atlántico por San Agustín a Cazahuatlán y iban a salir directamente al Atlántico. Era un periférico precioso, pero todo se quedó en sueños, ¿verdad? Y se fueron a Nicaragua. En la actualidad, ustedes pueden buscarlo. Háganme el favor, alguien que sea ahí cibernético. Y por favor, para que digan, bueno, el licenciado solo está dando, ¿sí? Mentira, ¿no? Pueden buscarlo ahí, de la construcción del puerto que se está haciendo en El Salvador, ¿va? ¿Sí? Y cuántos millones está costando ese puerto. Es el puerto más grande de Centroamérica. Eso va a fortalecer. Mire, les estoy diciendo, estamos en el 2025. En el 2030 El Salvador va a ser a pesar de ser un país tan pequeño que, ¿sí? Que si uno saca la lengua ya está en Guatemala o en Honduras, ¿va? ¿Sí? Sin embargo, este puerto va a venir a fortalecer la economía de El Salvador de una manera que ustedes no se imaginan, ¿ya? ¿Ya tiene alguien ahí la construcción del puerto en El Salvador? Sí, vamos a ver, licenciado Velázquez. Fíjese que a mí me parece que la primera fase del plan de puertos de El Salvador va a tener una inversión de 709 millones de dólares, pero no sé si es lo correcto. Sí, esa es la primera fase, si van por fases, pero y no le dice ahí cuánto es cuánto es de construcción. Fíjese que no, de ahí solo me habla del puerto de Acajutla, que es el más activo de El Salvador. Sí, vamos a ver, licenciado Dan. Sí, ese está, miren pues, ahorita voy, licenciado Dan, ahorita le doy la palabra. Mentiras, y vamos a ver, 1.615 millones, dice, vamos a ver. Yo acabo de ir a El Salvador
y entré por la frontera acá por Chinama, no sé cómo se llama esa frontera. Pero cuando yo iba pasando el puente de Guatemala, ¿sí? Cuando iba pasando el puente de Guatemala, así, como a unos, ¿qué? 100 metros, estaba construyendo un puente El Salvador. Ay, Dios, ustedes no se imaginan. Daba lujo ver cómo están construyendo. Es un puente grandísimo, que me imagino que por ahí va a pasar toda la mercadería que viene de El Salvador, ¿sí? Y que es necesario que pase a Guatemala, ¿ya? Pero ¿quiénes van a recibir toda la plata del desembarque, de los costos, del flete de la naviera y todo eso? Pues ellos, ¿va? Ellos se van a ir, pero muy millonarios en el tema de la economía. El Salvador le va a ir muy bien. Sí, licenciado Dan, cuénteme. Sí, licenciado, dice, empresa turca invertirá 1.615 millones de dólares para operar puertos en Salvador. Pero eso es para operar, ¿sí? Aparte de la construcción, ¿verdad? ¿Sí? Y yo no sé si les aparece a ustedes ahí la imagen de cómo hace ese puerto, pero son muy buenos costos, dice, los que se reciben. Ah, claro, en el flete, sí. Imagino que el licenciado Palma de trabajar en algunas gestiones aduaneras ahí, conoce. Sí, no, eso es impresionante, la economía de El Salvador. Esa inversión que están haciendo ahorita ellos la van a recuperar, ustedes no se imaginan. ¿Y saben cuál es el problema? Sí, licenciado, perdón. ¿Sí? Pues fíjese que yo trabajo para una empresa que el producto que se vende y así se importa de Panamá, de México y eso. Entonces nosotros en la contabilidad vemos los costos que hay que pagar a ese lugar. Y sí, o sea, son costos de naviera, marchamado, flete, todo. Y todo es extra por un día extra Sí, o pues, por horas extras. los almacenes, ¿sí? El Entonces, flete, imagínese lo que va a recibir El Salvador ahora con eso. va, sí. Y usted no me dejará mentir que hace unos, ¿qué? No, un mes, 2 meses, teníamos problemas en el puerto Quetzal porque los barcos se pasaban días ahí en el mar esperando, ¿cómo se llama? Embarcar, ¿va? Sí, y a veces atracaban y tenían que ir a fondeo y reatracar, entonces eran costos extras. Sí, imagínense ustedes, pasaban días y días, y ese costo era cobrado precisamente a los que estaban importando, ¿va? ¿Sí? Entonces ya prácticamente, pues eso suben los costos, ¿va? Sí, por ejemplo, sí, el producto que venía de China, no sé si usted importa, donde trabaja el licenciado Palma, importan de China, pero además de que se tardaba exagerado tiempo para poder venir, ya no habían contenedores para poder traer a Guatemala, porque el flete o el precio por contenedor de China para acá, creció más del 100% de su costo, ¿ah? Y eso es lo que pasa, que los productos aquí comienzan a subir, a subir, a subir, porque definitivamente el comerciante no va a perder, ¿va? Tiene que subir el costo de todos los gastos que generan el poder traer el producto, ¿ah? ¿Sí, licenciado Palma o no? Fíjese que de China y así no se importa, pero por ejemplo pasa mucho que se importan algunos productos de España y no sé si vieron la noticia del desastre que pasó en Valencia y esas áreas. Entonces a veces esa importación se atrasó demasiadas semanas y el costo fue demasiado alto. Entonces sí influyen muchas cosas. Claro. Yo les digo, entonces prácticamente estamos hablando de que en la edad moderna, ¿verdad? A través de los países que observan este tipo de cómo generar más recursos, ¿verdad? A través del comercio y precisamente el comercio marítimo. Aquí no estamos hablando que El Salvador va a comprar. Lo único que estamos hablando es que El Salvador va a servir como de puente. Entonces, ¿por qué? Porque el monopolio lo tenía el Canal de Panamá, ¿va? Pero ¿cuánto cuesta de pasar? No sé si ustedes conocen Panamá y conocen ahí donde están
donde está el paso de los puentes, un nombre especial, se me va ahorita el nombre. Pero es bien pequeño, o sea, no estamos hablando de grandes distancias, ¿no? Donde pasa el barco del Pacífico al Atlántico, y es un montón de dinero, pero miles de dólares, solo por el derecho de pasar, ¿ya? Ahora, todo ese dinero, sí, por supuesto, va a venir a fortalecer la economía de El Salvador, ¿verdad? Sí. Que ellos prácticamente van a tener mayores expectativas con respecto a la construcción de ese gran puerto que están haciendo, que va a venir a unir el Atlántico con el Pacífico, ¿verdad? Bueno, que es en la actualidad, ¿verdad? Todavía, como dijo el licenciado Velázquez ahí, ¿sí? No se ha terminado, o no sé si ya se terminó la primera fase, ¿verdad? Imagínense cuántas fases van a ser de la inversión que saquen, ¿verdad? Se va a construir las 2, 3, no sé cuántas fases vayan a hacer. Pero en los tiempos de la Edad Moderna, que le llaman, que yo creo que ya es un poquito más a la edad de precisamente de la época de la Edad Media, ¿verdad? Los españoles dijeron, bueno, nos va muy bien, ¿sí? Y yo creo que lo que pensó Bukele ahorita lo pensaron los españoles en su tiempo, que dijeron que la economía europea florece a través del comercio, ¿ah? Y entonces los españoles vinieron y comenzaron a abrir las grandes rutas, ¿verdad? ¿Sí? Descubiertas por destacados navegantes, ¿verdad? Vinieron ellos y dijeron, bueno, muchachos, vamos a ampliar nuestro comercio marítimo o nuestro comercio, y llamaron a los grandes navegantes, que entre ellos iba el famoso y brillante Cristóbal Colón, ¿verdad? Que todos lo conocemos, ¿sí? ¿Ya? Que eran brillantes navegantes, ¿verdad? Que tal vez ellos pudieron haber sido brillantes, pero todas las personas que traían ahí prácticamente fueron sacados de las cárceles de España para que vinieran a acompañar y hacer el trabajo pesado del brillante navegante, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Y que nos vinieron acá supuestamente con la excusa de abrir nuevas rutas de comercio, ¿sí? A robarnos y a saquearnos a través de todo lo que le habían quitado los países que conquistaron mucho tiempo, o que invadían, o que tomaban España, ¿sí? Lo vinieron acá a hacer lo mismo con nosotros, ¿verdad? Y llevarse todas nuestras riquezas, ¿verdad? Que había acá en nuestra tierra. Pero con la idea precisamente de ampliar la economía, ¿sí? Y los brillantes navegantes que nos mandaron, especialmente abrieron la ruta que los trajo a América, ¿va? ¿Sí? Ustedes, ¿quién no sabe? Desde la escuela nos vienen enseñando que Cristóbal Colón pensó que había, dicen una palabra que, bueno, que siempre nos enseñan en la escuela, ¿verdad? Descubrió América. Dicen, no, sí, descubrir como como lo define la palabra, es algo nuevo, algo novedoso, pero ¿qué nos vino a descubrir? Nosotros ya estábamos, pues, o sea, tal vez vino a abrir nueva ruta, ¿va? De cómo llegar a Europa para América, pero él no nos vino a descubrir, si ya estábamos nosotros. ¿Qué nos descubrió? Ya, no nos descubrió nada, ¿sí? Tal vez descubrió la riqueza que teníamos y la saquearon, pero descubrirnos no, ¿verdad? Pero esa fue la excusa que ellos abrieron, de nuevas rutas de comercio precisamente, ¿verdad? Entonces, en la época moderna, en que se inicia la legislación mercantil, ¿verdad? Entonces, esos españoles no solo vinieron a abrir nuevas rutas de comercio, ¿sí? Sino que además de eso nos vinieron a implementar o a implantar la legislación europea que a ellos lo regía, ¿sí? ¿Ya? Y la trataron de hacer a nivel universal, ¿verdad? Que donde ellos venían fortaleciéndose, ¿qué pasaba? ¿Sí? Venían también implementando su legislación, ¿verdad? A través de las ordenanzas que venían de parte del rey, ¿verdad? Sí, ellos las venían implementando en toda América, donde los países que supuestamente venían abriendo ya las nuevas rutas, ¿verdad? Que nos han enseñado a nosotros a decirnos que nos descubrieron, ¿verdad? Porque Pedro Alvarado fue el que nos conquistó. Cristóbal Colón nos descubrió, entre comillas, ¿verdad? ¿Sí? Pues esa necesidad de ir abriendo las nuevas rutas, ¿ya? Permitieron que las legislaciones se activaran en las actividades comerciales y que se regían
hasta nuestros días, imagínense ustedes, ¿no? ¿Sí? Y se los voy a decir por qué. Por una legislación más o menos uniforme en todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Ya vimos las 3 leyes que generaron el mar Atlántico, las que normaron en el mar Mediterráneo, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahora vamos a observar de que lo que ellos querían era que una sola legislación se plasmara en todo el mundo a través de una forma uniforme, ¿verdad? ¿Qué pasa en la Edad Moderna? ¿Sí? En la legislación que nos trajo España. Fue creada en la época moderna, podemos mencionar, en Francia, ¿va? ¿Sí? Las ordenanzas de comercio marítimo, que esas ya las vimos, ¿sí? En Suecia, el rey Carlos IX emitió también ordenanzas, ¿sí? Además de la ordenanza, hizo una codificación de comercio, se le llamó. Y en Dinamarca, el rey Cristian V emitió una codificación mercantil en 1683. Observen ustedes desde qué año les estoy hablando. En España se emitieron las ordenanzas de los consulados de Sevilla, que esas fueron las que precisamente nos vinieron a regir a nosotros, que lo vimos anteriormente en la época, en la Edad Media, en donde crearon ellos la figura del consulado, ¿va? Es como ahora un juez, ¿va? No sé si les di el ejemplo ahí como de un arbitraje que ellos plasmaron, que iba a resolver todos los conflictos mercantiles que se podían dar dentro de los países que ellos iban ampliando su comercio, ¿va? Que serían las palabras más ajustadas y no decir se descubrieron, ¿va? ¿Sí? Las ordenanzas en los consulados de Sevilla, las ordenanzas de los consulados de Burgos y las ordenanzas de Bilbao. ¿Sí? En el siglo XIX, los principales estados europeos emitieron sus códigos mercantiles, pero el de mayor relevancia fue el código napoleónico, ¿ah? ¿Sí? Cuando estaba el emperador Napoleón, que es un emperador que conquistó muchas ciudades en la parte de Europa y parte de Asia, ¿sí? Que era francés, por supuesto, ¿va? Y que emitió precisamente las ordenanzas en 1807, cuyas aplicaciones se extendió a los países conquistados por Napoleón, e inclusive hasta Italia, ¿va? ¿Sí? Hasta ahí llegaríamos nosotros con la Edad Moderna, ¿sí? Ahora viene el derecho mercantil en Guatemala, ¿verdad? ¿Sí? El cual vamos a verlo en la otra sesión, que sería el día lunes, que nos tocaría, ¿verdad? Y me recuerdan que nos quedamos por acá, ¿sí? Porque y el lunes y la otra semana, que sería el lunes y miércoles nos toca de manera presencial, ¿va? El otro viernes creo que no hay clases porque acá nos quedó 31, ¿sí? Que nos tocaba presencial y asueto en la universidad, ¿va? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Ninguno? Licenciada Aide, ¿tiene alguna duda? No, licenciado, todo claro. Muy bien, gracias. Yo sí, perdone, disculpe. No se preocupe. Discúlpeme, es que fíjese que me sacó la clase y ahorita volví a entrar. Estaba hablando de que este viernes no va a haber clases. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, es 31 de enero, ¿verdad? Cae 31 de enero, creo que hay espérenme. Es la universidad horario de la universidad. Sí, ahorita me acaba de llegar sí, ahí como lo dijo el licenciado, me acaba de llegar el correo precisamente del asueto. El 31 es el día de la Universidad de San Carlos. Ah, no, pero yo le hablaba de este viernes, como yo recuerdo que usted había comentado que no íbamos a tener clases. Este viernes no nos toca presencial. Esta semana nos toca solo lunes y miércoles virtual. Cuando nos toca presencial es el viernes la otra semana. Lunes, miércoles y viernes. Ah, ok. Gracias, muy amable. No, para servirle. Bueno, estamos hasta ahí. Pasen buenas noches entonces. Ahí con mucho cuidado. Sí, los que andan en vehículos y todo, por favor, pongan mucho cuidado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Gracias, Lick. Pase buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Feliz noche.